en el inicio. También aprovecho de agradecer la invitación al Congreso de Ingeniería Industrial y, y espero que sea de utilidad para ustedes lo que he preparado para esta ocasión. Desde el punto de vista de la presentación, me gustaría que si de repente alguien tiene alguna duda o quiere hacer una pregunta o algo, me interrumpa durante la presentación y ahondamos en el punto. ¿Les parece? Ok. Lo primero quiero hacer, lo primero quiero llamar la atención en algo que la mayoría pasamos de largo, no le ponemos suficiente atención y explica la altísima tasa de mortalidad que existen en las organizaciones. Porque si nosotros pensamos en la cantidad de iniciativas empresariales que se generan permanentemente y, y la comparamos con la cantidad de organizaciones que cumplen una cantidad significativa de años, ya pensar en 20 años es una gran cosa, un gran acierto empresarial. Bueno, eso tiene que ver con que eh, nosotros estamos, como seres humanos, estamos expuestos permanentemente a errores, a defectos, a equivocaciones, y es de la naturaleza nuestra. Ahora, en Six Sigma, lo que se ha establecido es que hay una vinculación entre la medición de los defectos a través del nivel sigma y los fondos que se destinan de las ventas para cubrir los costos de deficiente calidad. Y en una definición amplia de costos de deficiente calidad, estamos hablando aquí de cualquier cosa que se desvía de la planificación original y que tiene vinculación con la satisfacción del cliente. Entonces, una empresa promedio en Estados Unidos, por ejemplo, trabaja con un nivel sigma de 4, o sea, lo que está aquí en el medio de mi gráfica. Y un nivel sigma de 4 significa que él destina en torno al 10-15% del valor de las ventas en el costo de deficiente calidad. Y bueno, eso es una cantidad significativa, porque si ustedes piensan, si yo elimino los costos de deficiente calidad, esos fondos que se obtienen de las ventas se van directamente a la línea final. ¿Eso qué significa? Significa que cuando nosotros somos capaces de atacar de manera estructurada y sistemática los costos de eficiente calidad, vamos a tener una retribución en la línea final. Y en consecuencia, el esfuerzo por mejorar este nivel de defecto, reducirlo significativamente, va a tener una retribución significativa, importante. Ahora, una compañía que trabaja a nivel Sigma 2 tiene en torno al 50% de sus fondos provenientes de las ventas destinados a pagar los costos de deficiente calidad. Entonces, con este, con este aspecto en la mente, eh, lo que vamos a ver ahora es cómo se vincula el problema de los defectos y el cliente con nuestros procesos internos. La presentación ya se hizo, así que la vamos a pasar de lado y luego vamos a empezar a ver la definición y dónde están los procesos. ¿Y por qué eso? Porque todos los mecanismos, los diseños de mejoramiento, los que están probados a nivel global, están basados en procesos, porque es la manera más eficiente de abordar
las actividades que se hacen en la organización. Después vamos a ver una pequeña vinculación que hay entre la organización, como la conocemos, lo habitual, y la mirada de proceso. Y ahí vamos a ver algunos conflictos que se producen y que si es que nosotros no lo sabemos resolver, lo que hace es traducirse en niveles de efecto más altos y en consecuencia la proporción de los fondos de las ventas que nosotros aplicamos para financiar estos defectos es mucho mayor. Después vamos a hablar del mapa de proceso, que es la organización, la forma de mirar la organización que nos sirve de base para el mejoramiento. Luego vamos a hablar del cliente y la voz del cliente, cómo entendemos en Six Sigma la vinculación que hay entre el cliente, su voz y los procesos. Y finalmente vamos a ver cómo calcular el rendimiento, que no es otra cosa que lo que hablamos al principio, el, el nivel sigma, el nivel sigma. Entonces ahí vamos a ver cómo se vincula, por un lado, la voz del cliente y por el otro lado, la voz del proceso. ¿Y por qué tiene tanta importancia mirar lo que hacemos en la organización como proceso? Porque eso facilita la vinculación de los requerimientos del cliente. Bien, entonces, partamos por una definición y dice, la Real Academia dice que el proceso de acción de ir hacia adelante. Proceso es la acción de ir hacia adelante. Y eso ya nos lleva, si pensamos en la organización, nos lleva a un conflicto. ¿Por qué? Porque la organización normalmente es vertical, pero los procesos son horizontales, son hacia adelante. Ahora, nosotros trabajamos con una definición más estructurada y en donde aparecen algunos aspectos relevantes. Dice, una serie de actividades repetitivas que tienen un objetivo común y conocido, un alcance definido, un inicio y un fin, y se caracterizan por la generación de salidas o resultados que son de interés para una persona llamada cliente. Entonces aquí ya estamos vinculando al proceso con el cliente y es algo valioso. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un enfoque hacia el cliente, la herramienta del proceso nos va a ayudar a organizarnos para satisfacer ese cliente. Para que este proceso genere dichas salidas, o sea, que genere los resultados que son la razón de ser del proceso, es indispensable que cuente con entradas en tiempo y forma. O sea, elementos que son externos al proceso, pero que son indispensables. Entonces, el proceso es invisible. ¿Por qué? Porque es una forma de mirar. Entonces, nosotros podemos ir a una unidad productiva, podemos ir a una organización, podemos ir a un banco, a cualquier actividad, y si no tenemos la mente adiestrada para ver el proceso, lo más probable es que lo pasemos por encima, no lo percibamos. ¿Y por qué? Porque es una manera especial de ver las actividades. Y por otro lado, es una convención sobre determinadas actividades que cumplen con ciertos patrones. Entonces, cuando yo miro la organización desde la perspectiva de, de los procesos, voy a empezar a ver cosas que antes no veía y es importante acercarnos en lo que nosotros decimos que es un proceso a nuestra definición, es decir, a, a un grupo de actividades que tienen un objetivo conocido y un alcance definido. Es decir, el proceso parte en alguna parte y termina en otra. Y eso es muy importante porque eso, si nosotros lo tenemos definido de esa manera, reduce los conflictos y los conflictos no están alineados con un requerimiento del cliente. Ningún cliente quiere que su proveedor tenga conflictos. Entonces, cuando hay esos conflictos, lo que tenemos que terminar haciendo es pagando esos conflictos. Y eso es algo que nosotros no queremos. También un aspecto crítico es entender qué es lo que es el cliente. Y es muy común
equivocar la definición de cliente. Es decir, yo trabajo para un cliente que en realidad no es mi cliente. Y el cliente es muy importante porque él, en definitiva, lo que va a hacer es establecer el nivel de exigencia que tiene el resultado de un proceso. Y si entonces mi cliente yo lo confundo con el dueño de proceso, lo más probable que va a ocurrir es que el dueño de proceso tiene restricciones, tiene limitaciones, y esas limitaciones las va a transferir a los requerimientos. Entonces va a haber una sensación de satisfacción, y esto es muy común que existe una sensación de satisfacción, pero el cliente tiene un alto grado de insatisfacción. Entonces, esto lo podemos percibir en experiencias que puedan tener ustedes. En términos personales, ustedes van a un banco, van a una compañía telefónica, van a un servicio público y se encuentran que sus expectativas no se cumplen. Los hacen esperar, les prometen una fecha y no se cumple, no les entregan lo que ustedes esperaban que les entregaran, el producto tiene defectos que ustedes no lo aceptan y eso da origen a una decepción, etc. Todos tenemos experiencias de ese tipo. Y entonces, ¿por qué una compañía hace cosas que insatisfacen al cliente? Lo que vamos a tratar de hacer ahí es de levantar el velo respecto de eso y entender mejor por qué ocurren esas cosas. Y entonces aquí en el extremo inferior derecho, ¿qué tenemos? Tenemos una imagen típica de un proceso, que es una caja negra, donde adentro están las actividades. Tenemos, a la derecha tenemos salidas, que son de distinto tipo, y tenemos entradas. Estas entradas son necesarias y tienen la particularidad que no están aseguradas, hay que hacer gestión sobre ellas para que estén en el momento, tiempo y forma, en el momento y la adecuada. Por ejemplo, si estamos pensando en que hay un proceso que requiere mano de obra, esa mano de obra nosotros la necesitamos en un determinado momento y en determinada condición. Si no llega en la condición adecuada, si llega enfermo, va a tener un impacto en el desarrollo del proceso y en consecuencia va a tener un impacto en la salida y ese impacto lo va a percibir el cliente. Entonces nosotros tenemos que gestionar tanto las entradas del proceso como las actividades al interior del proceso para tener, y eso es una consecuencia, para tener la salida esperada. La salida esperada. ¿Por quién? Por el cliente. Entonces, esta mirada nos va a ayudar a organizar la compañía de manera de tener un alto nivel de satisfacción con el cliente. Ahora, ¿dónde están los procesos? Porque muchas compañías hablan de procesos, pero la verdad es que cuando uno empieza a hurgar un poco más en detalle, se da cuenta que en realidad esa es una palabra que es como etérea, como que no tiene vinculaciones con cosas concretas. Entonces, lo primero que hay que entender es que tenemos procesos de fabricación, que son aquellos que transforman las entradas. Por ejemplo, si yo hago una silla, ¿qué es lo que necesito? Necesito madera, pero la madera, cuando llega al proceso, llega con una característica tal que no la podemos definir como silla. Pero la transformamos y la transformamos en una silla. El cliente la reconoce como silla. Ahí hay una transformación. Entonces, esos son procesos de fabricación, donde hay transformación de las entradas. Y eso es muy nítido, es fácil de percibir. Después tenemos procesos de servicios, que son aquellos que configuran diferentes entradas sin que pierdan su naturaleza y dan origen a una condición diferente y valiosa para el cliente. Por ejemplo, un servicio de entrega.
en un servicio de entrega, ¿quiénes participan? Participan los productos que se requieren, participa la logística que se requiere y participa el destinatario. Entonces, ahí no hay una transformación. Por ejemplo, nosotros necesitamos, para la logística, necesitamos una moto. Pero esa moto no se transforma en el proceso de servicio. Esa moto puede ser usada después y fue usada antes. Y sigue siendo la misma moto con las mismas características. Entonces, ahí no hay transformación. Y eso tiene una característica además que tiene un carácter personal. El servicio lo hacen fundamentalmente las personas. El servicio no se hace con máquinas o con sistemas integrados de máquinas, sino que es de carácter personal. Y después tenemos el proceso transaccional, que es una particularidad y que lo figuran diferentes entradas, de manera que se crean habitualmente en un documento valioso para el cliente, es decir, el cliente está dispuesto a pagar por eso. Por ejemplo, ustedes van a ir a buscar un documento, piden un certificado, entonces se usa distintas cosas, puede ser un computador, puede ser un papel, qué sé yo, se escribe algo y se firma. Todo eso también se hace con personas. Aquí hay una parte del proceso que podría ser mecanizado, pero en general participan muy activamente las personas. En el primer caso, en la fabricación, es evidente, estamos hablando de zapaterías, automóviles, ropa, celular, todo ese tipo de cosas. En los de servicio, conceptos, restaurante, transporte, electricidad, distribución, qué sé yo. Ahí, en el servicio de distribución, ahí no hay creación de la energía, es solamente transmisión. Y después, los transaccionales, tenemos, por ejemplo, lo típico que es recurso humano, que es una agrupación de personas que hacen cosas valiosas para la organización relacionadas con las personas. Abastecimiento, también ellos buscan información de distintos tipos en distintos momentos, generan demanda por información y arman un cuadro final que se llama una orden de compra y detona otras etapas del proceso que tienen que ver con el proceso de compra propiamente tal. El registro civil, un organismo público que identifica a las personas. Ventas, tenemos la gestión del vendedor, que hace una serie de aspectos, desarrolla actividades para que se traduzca en una venta. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar los distintos tipos de procesos, lo que estamos haciendo es empezando a identificar patrones que se dan en estos tipos de procesos. Y estos patrones tienen que ver con cosas como el objetivo, por qué se hace este proceso, su naturaleza y su complejidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, chocolate, promoción de exportaciones, beneficencia en Lima, Buses Perú, Hospital Nacional. Tenemos distintas entidades que tienen procesos. Entonces, por ejemplo, tenemos los con fines de lucro, que uno podría perfectamente atribuirle fines de lucro a la fábrica de chocolate, pero no así al Hospital Nacional. Buses Perú puede ser perfectamente un proceso con fines de lucro. Por otro lado, están las promociones de exportaciones. La promoción de exportaciones en sí misma no tiene fin de lucro. Lo que hace es facilitar las exportaciones de los productores peruanos. Beneficencia en Lima, lo mismo. Y entonces podemos clasificar en nuestro proceso con fines de lucro, sin fines de lucro. Por otro lado, tenemos procesos por su naturaleza que son de fabricación, y ahí tenemos el chocolate sin ninguna duda, y el Hospital Nacional se fabrican cosas ahí, pero simultáneamente
hay transacciones ahí y hay servicios ahí. Entonces eso entra en una particularidad porque una misma organización puede tener muy distintos procesos de naturaleza muy distintos. Y después tenemos, por la complejidad, comparativamente, hacer chocolate es bastante más simple que administrar un hospital. Entonces, cuando nosotros empezamos a clarificar la naturaleza de los procesos, podemos empezar a separarlos y a tratarlos de manera más específica. Y vamos a poner el énfasis en, dependiendo de la naturaleza del proceso, en determinadas entradas para las salidas requeridas. Entonces, esto puede ser bastante complejo eh, y es fácil de mezclar la conceptualización. Entonces, si no se tiene claro, podemos caer en algunas dificultades que nos hacen más difícil obtener los resultados que nosotros queremos, porque lo estamos tratando de una manera inapropiada. Entonces, dijimos que era una serie de actividades. Esas actividades en esta gráfica nosotros las enmarcamos en el recuadro azul. Todo lo que hay dentro del recuadro azul es una sucesión de actividades que tienen un objetivo común, que son las salidas. Si hay actividades ahí que no tienen vinculación con la salida, no tiene sentido que forme parte del proceso. Otra complejidad es que estos procesos pueden estar subyacentes. Por ejemplo, yo tengo un proceso de fabricación de computadores, por ejemplo, y yo voy a la fábrica y veo las distintas etapas por donde pasa la fabricación, el ensamblaje y el embalaje del computador. Y eso es bastante evidente, ese es un proceso de transformación. Perfecto. Pero paralelamente hay un proceso de supervisión en el proceso de fabricación. Y el proceso de supervisión tiene otros elementos, tiene otras entradas, tiene otras salidas y tiene actividades dentro de ese proceso que son distintas. Entonces es muy importante vislumbrar con claridad cuál es el proceso en estudio y no confundir. Porque si yo tengo un problema de supervisión en mi proceso de fabricación de computadores y yo veo el proceso como un proceso de fabricación de computadores, voy a perpetuar los problemas, porque no están ahí, en ese proceso no están. Están en el de supervisión. Tengo un problema de supervisión y entonces tengo que abordar eso de una manera distinta. Pero conceptualmente tiene entrada, tiene actividades y tiene salidas. Las entradas pueden ser de muy distinta naturaleza. Por ejemplo, lo habitual es que nosotros tenemos personas, tenemos métodos, tenemos materia prima, tenemos insumos, requisitos especiales, herramientas y otras. Puede ser un sinnúmero de eso, va a depender de la naturaleza de, del proceso que estemos hablando. También tenemos aquí determinados roles asociados a ese proceso en particular. Tenemos variables operacionales. Por ejemplo, si estamos hablando de un proceso de transformación, seguramente el proceso funciona mejor en un rango especial de temperatura o en un rango especial de velocidad de alguna máquina o lo que sea. Entonces también hay elementos que hay que ir administrándolo. Tenemos parámetros de seguridad, directrices gerenciales, cultura, etcétera. Hay una serie de aspectos que confluyen al proceso y que tienen una naturaleza un poco distinta a las primeras que mostré, pero que están ahí presentes y son necesarios de revisar en determinados momentos. Y después tenemos salidas que tienen que ver básicamente con cuestiones de calidad, cuestiones de oportunidad de entrega
cuestiones de costo. Todo esto son resultados. Es decir, si yo tengo un proceso que lo hago bien o regular, eso va a tener efectos en la calidad. Entonces yo cuando vea una salida de mi proceso, puedo evaluarlo desde la perspectiva de la calidad. Por ejemplo, esta taza que yo estoy fabricando tiene que tener un diámetro de 15 centímetros y yo la mido y en realidad tiene 12 centímetros. Aquí estamos en presencia de un problema de calidad. Pero también tenemos un problema de entrega, de oportunidad. Yo necesito hacer 1.500 unidades al día y hice 1.200 unidades al día. Mi proceso tiene un problema de entrega. Es de una naturaleza distinta de calidad, pero nosotros la consideramos de calidad. Por otro lado, nosotros tenemos un referente que es el costo, tenemos un presupuesto asociado a la fabricación y aquí es donde tenemos el problema. No tenemos un problema de calidad, están todos bien, cumple con todos los requisitos, estamos entregando a tiempo, pero tenemos un problema de costo. Sí, hay determinados costos que están involucrados. Todas estas cosas nos influyen en el cliente. El costo, porque lo vinculamos mayoritariamente con el precio. Entonces, si tenemos un problema de costo, no vamos a poder tener el precio que nosotros nos gustaría, que es acorde con el requerimiento del cliente. Y muchas veces ustedes encuentran que es muy caro y eso tiene que ver con la estructura de costo y otros aspectos más, pero ahí hay una vinculación que siempre el cliente la va a tener presente, el precio. Por otro lado, ustedes estaban esperando una determinada cantidad y la compañía no entregó esa cantidad. Y ahí hay una decepción, ahí hay un problema, que también tiene que ver con la calidad como concepto integral. Y finalmente tenemos cosas más específicas asociadas al servicio o al producto. El servicio, por ejemplo, ustedes esperan que contemple 5 ítems distintos y resulta que hay 4 ítems que cumplen con las expectativas, pero un quinto ítem no lo cumplió. Eso no es un problema de entrega, de oportunidad, eso es un problema de calidad. Por otro lado, si la tasa que yo espero es de 15 y llega de 12, eso es un problema de calidad. Entonces, empiezan a surgir distintas salidas que tienen que ver con el cliente y que se tratan de manera distinta, porque lo que yo estoy teniendo como resultado es consecuencia de lo que yo hago dentro del proceso y de las entradas que lleguen en tiempo y forma. Porque si yo tengo un problema de las entradas, me puede alterar el proceso interno que naturalmente me afecta en la salida. Entonces yo tengo que entender que el problema que tengo en la salida está originado en las entradas o está originado en el proceso interno propiamente tal, la secuencia de actividades, o está en las dos partes, o está en las tres partes que son, por ejemplo, parámetros o variables de operación. Puede que tengas los tres problemas. Y eso es lo que yo lo voy a ir dilucidando. En un esquema, de, de en un esquema de organización clásica, tradicional, vertical, es mucho más difícil de percibir lo que estamos conversando aquí. Por eso que todos los métodos de mejoramiento se basan en procesos y es importante empezar a mirar la organización desde la perspectiva de los procesos. Ahora vamos a ver la vinculación que hay entre el proceso y organización. ¿Y por qué es importante verla? Porque aquí hay un conflicto. Hay un conflicto que es permanente y que las empresas que han entendido que su éxito se basa en el éxito de sus procesos, lo empiezan a resolver. Y aquí tenemos un organigrama común y corriente habitual. Tenemos un área de finanzas, un área de abastecimiento, un área de producción, un área de venta, un área de desarrollo de producto, etc. Ahora, ¿cuál es la característica principal que tenemos aquí? Que todas las áreas responden a una jerarquía.
aquí la jerarquía es vertical, no hay vinculaciones directas horizontalmente, sino que son verticales. Entonces el asistente responde al jefe turno, el operador responde al jefe turno. Aquí, para el operador, si lo vemos desde la perspectiva de procesos, diría, ¿quién es el cliente? El jefe turno. Y entonces el operador va a responder a lo que plantea el jefe turno. Y eso es válido para todo el resto de las relaciones que hay en un organigrama común y corriente. Entonces, el elemento principal, el valor predominante, es la jerarquía. Aquí las organizaciones se trabajan en términos jerárquicos. Y eso no es una novedad para nadie y, y todo el mundo sabe también que los comportamientos estancos, esa desvinculación que hay entre las partes, es producto de la naturaleza de esta forma de organizarse. Si nosotros recordamos que los procesos van hacia adelante, pero tenemos una organización para administrar la compañía que está vertical, se puede vislumbrar la causa de un habitual problema, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensamos desde la perspectiva de los procesos, nosotros, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Primero, una separación importante entre los procesos de valor y los procesos de eficiencia. Y, por ejemplo, en una agroindustria, cualquiera que ésta sea, una vez ya iniciada, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos poda, el proceso de la poda, que se hace permanentemente todos los años, proceso de fertilización, tenemos proceso de riego, cosecha, packing, logística y venta. Ahora, ¿por qué son procesos de valor? Porque todos estos procesos permiten que nosotros tengamos finalmente un producto que el cliente lo considera valioso y está dispuesto a pagar. O sea, cada una de estas etapas lo que hace es incrementar el valor del patrimonio. La poda, sabemos que lo que hace es fortalecer lo que queda. Es decir, si yo hago la poda de una manera que dejo determinados frutos, no, yo no puedo pretender, eh, gastar toda mi energía en un proceso que es de eficiencia, como por ejemplo el mantenimiento, y para que aumente el valor. Lo que hace el mantenimiento es mantener el mismo valor en el tiempo, es decir, que la productividad no decrezca. Pero si yo quiero aumentar el patrimonio, lo que yo tengo que hacer es focalizar en la energía en los procesos de valor. Entonces, si yo tengo conflicto, problemas en un proceso de valor y tengo un proceso de eficiencia, tengo un elemento que me va a permitir hacer discrecionalidad en la acción. Entonces, probablemente tengo que resolver el problema del riesgo antes de un problema de mantenimiento en cualquiera de las instalaciones. ¿Por qué? Porque el impacto que tiene un problema en el riesgo en la producción es mucho mayor. Entonces, yo puedo dilatar un poco el mantenimiento. Ahora, no significa que yo no lo voy a hacer. Tengo que hacer todas y cada una de esas cosas. El despacho, el mantenimiento, la certificación, la gestión de finanzas, informática y calidad, servicios de abastecimiento, etcétera, recursos humanos, todos son aspectos que son procesos también, que yo le puedo aplicar lo que hemos hablado para mejorarlo. Por ejemplo, recursos humanos, el proceso de contratación, que tiene varias etapas. Si tengo problemas, no puedo cargar con esos problemas permanentemente porque me van a afectar los procesos de valor, porque, por ejemplo, la cosecha se hace con personas. Entonces, el proceso de recursos humanos de captación de personas para la cosecha es muy importante y, por lo tanto, tengo que tenerlo de manera eficiente. Y este enfoque me va a permitir
identificar cuáles son las salidas del proceso de recursos humanos. Entonces, las personas, el jefe de cosecha me dice, yo necesito este perfil de persona, con estas cualidades, con estas habilidades. Y yo, como recurso humano, tengo que acomodar todo mi proceso para tener como resultado final la contratación de ese perfil, con esas características. Entonces, acá lo que nosotros estamos viendo es que la línea de motivación es horizontal, ya sea de los procesos de valor que normalmente son secuenciales, algunos pueden ser paralelos, pero en general van de izquierda a derecha, horizontal, y los procesos de eficiencia que van acoplados a estos mismos procesos de valor. Entonces acá tengo un problema grave. ¿Por qué? Porque tengo una organización que está mirando hacia abajo, está mirando jerárquicamente, y tengo el estado de naturaleza que va horizontal. El proceso va de manera horizontal, de derecha a izquierda, con foco en el cliente. Ya sea un cliente interno o un cliente externo, pero ahí lo tengo, un foco en el cliente. Entonces, esta mirada tengo que tenerla clara, tengo que entender cómo está este choque, cómo está afectando mis resultados y qué cambios tengo que hacer y dónde. ¿Ok? Bien, entonces aquí hay una comparación que es típica. ¿Por qué? Porque explica por qué las grandes compañías que están focalizadas en procesos son tan exitosas. Entonces tenemos que la dimensión del tema, tenemos la empresa tradicional, o sea, la organizada jerárquicamente, y la empresa vista como proceso. Entonces, el eje central es la función. Cuando yo hago un organigrama, lo hago por función. Entonces tengo finanzas, tengo recursos humanos, tengo producción, etc. Pero cuando yo lo hago por proceso, en realidad lo que tengo son procesos. Y todos esos procesos son comunes. Entonces, hay una secuencia que yo sigo en la mirada, en el control, en la gestión de los riesgos, etcétera, como proceso más que como función. Y entonces la organización como proceso lo que hace es romper esta tendencia a estancos y hace más fluido y alineados las distintas etapas de los procesos. ¿Por qué? Porque yo cuando hago un proceso estoy mirando a la etapa siguiente. La etapa siguiente es mi cliente. Entonces mi cliente me transmite sus requerimientos y eso hace que se empiece a alinear. Cada parte del proceso se empieza a alinear y por lo tanto es mucho más fluido. Ese es un aspecto muy importante. La unidad de trabajo son los departamentos, son los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo que se pueden ir moviendo entre los distintos procesos dependiendo de la especialización que tengan. En lo que se refiere a los departamentos de la empresa tradicional, eso es como un bloque que no se mueve y no conversa con el departamento de más allá, a pesar de que pueda haber una vinculación horizontal producto del proceso, pero está planteado jerárquicamente y de manera vertical. Después, descripción de tarea es limitada. ¿Y por qué es limitada? Porque no mira hacia los lados, sino que mira hacia abajo y hacia arriba. En cambio, la de los procesos es amplia, porque lo que yo estoy viendo es la cadena completa de valor. Las mediciones son restringidas a la jerarquía y en cambio las empresas dedicadas a los procesos tienen una mirada de punta a punta. ¿Por qué? Porque están viendo todos los procesos y se percibe con claridad cuál es la vinculación entre uno y otro y empieza a surgir tipos de mediciones distintas que no aparecen en la empresa tradicional. Después el foco está en el jefe, como dijimos, y no en el cliente, como en el caso de los procesos. Y esa es una diferencia gigante, porque el jefe no es el cliente, no piensa como cliente,
no tiene los requisitos del cliente. Y como el cliente es el que paga las facturas, obviamente que yo tengo que mirar y tomar en cuenta la opinión del cliente. Entonces, en la empresa tradicional, el cliente queda un poco atrás, un poco fuera de la discusión. Y sobre todo cuando estamos hablando de compañías grandes que tienen, las personas tienen muy poca vinculación con el cliente, porque trabajan en una unidad específica. No tienen forma de vincular los requerimientos del cliente con su trabajo cotidiano. En cambio, en el caso de los procesos, sí lo tienen. ¿Por qué? Porque va el cliente que está afuera, hace su requerimiento y empieza el proceso de vinculación entre las distintas etapas, y tú puedes estar en una etapa muy temprana generando las condiciones para el cumplimiento o no del requerimiento del cliente. Entonces tú tienes, en los procesos tienes siempre presente el requerimiento del cliente. Después, la remuneración está basada en la actividad, porque una mirada jerárquica. En cambio, en el caso de los procesos está basada en los resultados. ¿Por qué? Porque yo tengo tres aspectos. Tengo el proceso mío, la entrada y tengo la salida. Y las salidas tienen la cualidad de que impacta directamente al cliente, porque es la salida final o una salida intermedia que impacta a un cliente interno. Y entonces el resultado, cuando es bueno, el cliente interno en su proceso fluye mejor y no tiene que hacer retrabajo, compensaciones o devoluciones. Entonces las cosas empiezan a fluir de manera mucho, mucho más eficiente. Después tenemos el papel del gerente. El papel del gerente es de supervisión, área de trabajo, su responsabilidad, tiene sus propios objetivos que a veces son inconsistentes con los objetivos del resto de las etapas de la compañía. En el caso del proceso, de las empresas basadas en proceso, el enfoque del gerente es de instructor. ¿Por qué? Porque tiene a la vista todos los resultados, que son las salidas. Y cada una de las etapas tiene resultados, y él está viendo los resultados. Entonces, cuando ve un resultado que no es el apropiado, entonces su acercamiento es para resolver el problema, porque es mucho más natural y es mucho más visible. Figura clave, el ejecutivo funcional. Eso ya lo hemos dicho. Y en el caso de los procesos, es el dueño de proceso. El dueño de proceso es el que gestiona el proceso para que se den los resultados que se tienen. Entonces, el dueño de proceso tiene perfecta conciencia del requerimiento del cliente, ya sea un cliente interno, aguas abajo, o el cliente externo, porque la información fluye. Y después la cultura. La cultura, en el caso de la empresa tradicional, es conflictiva. ¿Por qué? Porque tenemos estancos. Y en cambio la de los procesos es colaborativa. ¿Por qué? Porque todos estamos viendo los resultados, todos estamos viendo dónde se originan las dificultades que son para el cliente, y entonces todos estamos involucrados visiblemente y tendemos a colaborar porque todas las cosas nos afectan. Y hay vinculaciones entre los distintos participantes. Aquí hay unas citas que se refieren a la gestión por procesos, y dice: los diversos programas de mejoramiento, todos los existentes, deben ubicarse bajo el paraguas de la falla, y estoy actuando rápidamente porque no hay una mirada de estanco, sino que hay una mirada de la cadena de valor completa. Los empleados trabajan en equipo, no en departamentos, y su remuneración se vincula a los resultados. Claro, todos tenemos resultados tangibles y medibles, y en consecuencia, y afectan agua abajo. Entonces, hay una administración de las remuneraciones vinculada a eso, a los resultados. Los sistemas de computación se integran para dar apoyo a los procesos en todas sus etapas, no a departamentos específicos. O sea,
miramos la cadena de valor completa y actuamos sobre la cadena de valor. La cultura alienta la autogestión y la responsabilidad colectiva, porque yo tengo una conciencia mucho mayor del impacto que le genero al otro. No soy una isla, forma parte de una cadena que tiene consecuencias mi trabajo y en consecuencia yo lo que voy a hacer es tener una conciencia mucho mayor de la interacción que hay entre todas las partes. Bien, entonces ahora vamos a ver una herramienta que es muy poderosa y que me va a permitir bajar un poco más a la cuestión específica, no tan conceptual como lo hemos visto ahora, sino que en concreto, que es el mapa de proceso. Entonces, la organización, aquí yo uso la palabra organización. Esto puede ser una organización con fines de lucro, sin fines de lucro, una empresa específica, una institución, puede ser cualquier cosa. ¿Y qué es lo que se hace? Es que tenemos un nivel cero en donde yo digo, yo trabajo en la empresa X. Y entonces el que escucha tiene una imagen de esa empresa X, un nombre, pero nada más. Y hacen, ¿ustedes qué hacen? Nosotros hacemos yogur. Ok. Entonces la salida de la empresa son los yogur. Pero cómo lo hacen no tienen ni idea, nadie sabe. ¿Por qué? Porque en realidad a mí no me interesa saber cómo se hacen los yogur, sino que se hacen y que llegan a donde tienen que llegar. Entonces, esa organización para la conversa del café puede ser muy bueno. Yo digo, sí, yo trabajo en una empresa de yogur, etcétera. Pero si yo quiero gestionar esta organización, tengo que desagregar. Y entonces, desagrego en un segundo nivel. ¿Y cuál es la característica del mapa de proceso aquí? Es que cada una de las partes es un todo único, coherente, integrado y que tiene un aspecto común que es el objetivo. Entonces, la suma de esas partes forman la organización completa. O sea, en este caso, la organización la dividimos en proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, proceso 5. Entonces, aquí hay que entender que cualquier cosa que se mencione que pertenece a la organización debe ser ubicada en cualquiera de los 5 procesos. No puede estar en 2, tiene que estar en 1. Pueden haber actividades que se repitan en cada uno de ellos, pero cada uno de ellos tiene esa actividad. Entonces, la actividad A está en el proceso 1, la actividad A está en el proceso 2, la actividad A está en el proceso 3, etcétera, porque es una actividad común. Como por ejemplo, la llegada de las personas. Todos tienen personas, todos tienen la misma entrada que son personas. Y hay una actividad que es el registro de la recepción. Está bien. Entonces, si hay algo que no está, pero que forma parte de la organización, pero que no está explícito ni en el proceso 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5, ahí pasan dos cosas. O es de una importancia tal que merece desagregarse como un proceso 6 o forma parte de alguno de los procesos declarados, procesos 1 a 5. Pero no puede ser que quede en el aire, porque si no vamos a tener un elemento no analizado, que no está integrado a la organización y que podría eventualmente tener impacto en el cliente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar dónde cabe entre estos 5 procesos, dónde cabe, dónde es lógico incorporarlo. Y si no cabe ninguno por la naturaleza y por la relevancia, entonces tengo que desagregar en no 5, sino que en 6. Entonces, la pregunta es, bueno, pero cuando yo hago mi mapa de proceso, el nivel inferior, el nivel 0, el nivel 1, ¿en cuántos procesos los separo? Y esa es una respuesta difícil de dar
a secas. Va a depender de la naturaleza, de la actividad. ¿Cuántas pueden ser 5, pueden ser 25, o pueden ser 2. Eso va a depender de la empresa, va a depender. Por eso que el entendimiento conceptual de lo que es un proceso es muy importante para poder desarrollar el proceso propio, el mapa. Ahora, cuando nosotros estamos con el nivel 1 ya resuelto, es decir, decimos, esta organización la componen 5 etapas distintas, 5 procesos distintos, entonces nosotros tenemos que ir al nivel inmediatamente inferior. ¿Por qué? Porque siempre que yo abro un nivel inferior es porque contesté una pregunta. ¿Cuál? ¿Es suficiente para gestionar la organización con este nivel de desagregación? Entonces, la respuesta es no. ¿Eso qué significa? Significa que yo tengo que desagregar más. Y aquí se produce exactamente lo mismo que en el nivel anterior, pero para cada uno de los procesos. El proceso 1, ¿en cuántos subprocesos lo separo? El proceso 2, ¿en cuántos subprocesos lo separo? Y así sucesivamente. Ahora, para efecto gráfico yo hice estas desagregaciones. Y aquí se cumple exactamente lo mismo. El proceso 1 está explicado completamente con la división de 2 subprocesos, el 1.1 y el 1.2. El proceso 3 se explica completamente entre el 3.1, 3.2 y 3.3. El proceso 5 en el 1.1 y el 1.2. Entonces, todo este nivel 2 explica completamente el nivel 1 y todo el nivel 1 explica completamente la organización. Es decir, la organización se explica completamente con el nivel 2. ¿Se entiende? Ok. De nuevo la pregunta. ¿Es necesario desagregar? Y entonces, para algunos casos, por ejemplo, el subproceso 1.1, no. Con eso es suficiente, yo controlo. ¿Por qué? Porque es relativamente simple. Yo tengo las entradas de este proceso y tengo las salidas y está todo perfecto. Con eso es suficiente. Pero este de acá, no, porque tiene dos elementos fuertes, importantes, que se gestionan de manera distinta y en consecuencia los desagrego. Y lo mismo aquí, el subproceso 2 no es necesario. Con eso es suficiente. Entonces, yo podría, en el caso del proceso 2, podría resolverlo a este nivel. A este nivel, en el nivel 2, lo vamos a desagregar en términos de entradas, salidas. Después, el nivel 3, tengo solamente el subproceso 3.2. Y entonces, aquí lo que yo decidí para efecto de mejor control es desagregar en 3 y este en 4. Y finalmente, de todo esto, el que amerita una desagregación mayor es el 4.2.1. ¿Por qué? Por la naturaleza. ¿Qué ocurre aquí? Que puede haber riesgos muy fuertes. Pueden haber aspectos que impactan el cliente afuera, en las características del yogur, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo del yogur. Entonces, yo aquí empiezo a tener un cuadro general de cómo es el mapa de mi organización. Aquí lo que importa es que cada uno de estas subetapas tiene un objetivo, tiene un alcance, tiene límites, tiene fronteras, tiene entradas, tiene salidas. Entonces, el tipo de información que yo estoy empezando a obtener, la cantidad de información es completa y absolutamente distinta que si yo lo hago jerárquicamente.
Esto es otra conversación. Y aquí aparecen oportunidades muy significativamente mayores que en la otra forma de mirar lo mismo, porque aquí estamos hablando de la misma organización. Entonces, el mapa de proceso es una representación gráfica de los procesos más relevantes de la organización. Y los procesos más relevantes tienen que ver con el nivel en donde yo estoy. Y el nivel de desagregación va a depender de la complejidad que tengan. El número de niveles en total, o sea, estoy en el nivel 0 y llego hasta el nivel 4, o el número de desagregaciones por nivel. Aquí, por ejemplo, tengo 2 desagregaciones, acá tengo 2, 5, 6, 7, 8, 9. Acá tengo muchas más, ¿se fijan? Entonces, esas son respuestas que yo tengo que tener para, para poder gestionar la organización. ¿Y de qué dependen las respuestas? Depende de la complejidad. Y en eso tenemos que tener siempre presente el cliente. Es decir, si yo estoy estudiando este subproceso y entiendo que aquí hay elementos que impactan al cliente final, entonces seguramente yo voy a decidir desagregar para tener mayor control. Mientras más nivel de desagregación, mayor control. Porque si ustedes piensan en el proceso 3, que lo tengo ahí, tengo una visibilidad del proceso mucho menor que si estoy acá. Porque al estar aquí en el nivel 3, yo tengo el nivel 3.1 desagregado, el nivel 3.2 desagregado en 3 y el nivel 3.3. O sea, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 desagregaciones que me entregan las entradas y las salidas. Entonces yo tengo una oportunidad para entender mejor cuáles son las entradas. ¿Qué pasa aquí? Porque si yo lo tengo a este nivel, la mirada de las entradas va a ser mucho más global que si lo estoy teniendo en el nivel 3. No sé si queda claro la expresión. Bueno, ya lo dijimos, tenemos los procesos de valor y tenemos los procesos de eficiencia. Y hay que entender cuáles son tales y cuáles porque hay una interrelación entre ellos que es necesario conocerla porque eso me da más profundidad al conocimiento que tengo de la organización y su funcionamiento y en consecuencia me da más oportunidades para entender qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y qué riesgos hay en lo que estoy haciendo. ¿Ok? Bien, entonces ahora la pregunta es, ya vimos los procesos, vimos que podemos desagregar nuestra organización, tener control sobre nuestro, pero ¿cómo los vinculamos con el cliente? Esa es la pregunta. Y eso es lo que vamos a tratar de responder. Entonces aquí tenemos dos definiciones y aquí lo que creo que es valioso que nos detectemos en entender, nos detengamos en entender el concepto de calidad. Dice una declaración en la cual el derecho por el valor se realiza por el cliente y el proveedor, están los dos, en todos los aspectos de la relación de negocio. O sea, esto es súper amplio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el precio, costo. Es parte de la relación de negocio. Tiene que ver con el momento de la entrega, el ciclo, la entrega. Y tiene que ver con la calidad. ¿Qué es la calidad? Y entonces ahí hay una desagregación de qué es lo que es la calidad. Entonces, esta definición genérica me permite entender que la mirada que tenemos nosotros es una mirada integral de calidad. No es de una parte de la no se trata de vender tasas, no se trata solo de vender tasas iguales y que cumplen con la especificación que me da el cliente. Se trata de vender las tasas
que cumplen con la especificación, pero también en el momento que me la pide y al precio que me la está pidiendo. ¿Se fijan? Y después el cliente es la persona. Y aquí es importante porque quien determina las especificaciones son la, la persona de carne y hueso que tiene preferencias. Entonces, un cliente me puede decir yo, me interesa esto, esto y esto. Y después cambia la persona en el rol de cliente y empieza a pedir cosas distintas. Yo tengo que tener la habilidad para cambiarme. ¿Por qué? Porque el que me va a decir si está bueno o malo el servicio o el producto va a ser el cliente. Entonces es una persona con la cual yo tengo que tener vinculación. Y puede ser externa o interna a la organización. Es decir, si yo estoy en una etapa temprana y estoy en una organización que tiene muchas subetapas, mi cliente está al lado mío y él es el que recibe el resultado de mi trabajo. Entonces yo tengo que hablar con él. Pero también es el cliente externo. Y resulta que lo que yo hago impacta al cliente externo. Entonces yo tengo que tener muy claro qué es lo que pide el cliente externo. Entonces esa información tiene que llegar. Entonces es la persona interna o externa que recibe el resultado de su proceso, los resultados. O sea, tenemos entrada, tenemos el proceso y tenemos la salida. Esos son los resultados. Entonces, si yo me veo afectado por los resultados de un proceso, soy cliente. Si yo soy el responsable de los resultados de un proceso, yo soy dueño de proceso. Bien, entonces, ya lo dijimos, tenemos clientes externos y clientes internos. Y eso va a depender de la naturaleza de la organización. Y esos clientes externos tienen aspectos que son críticos para ellos, que son importantes. Son los llamados críticos de satisfacción. Los clientes externos son los que pagan las cuentas, eso es bastante intuitivo, y los clientes internos utilizan los resultados para sus procesos, o sea, etapas, etapas distintas en el tiempo. ¿Ok? Entonces, ejemplos de cliente puede ser el público mujer, público hombre, que no es lo mismo público que público mujer o público hombre, yo tengo que identificarlo. Los capataces, los mecánicos, los operadores, los proveedores, la dirección, los viajeros. Yo mismo, si yo estoy en una posición en que yo soy dueño de proceso, pero además soy cliente porque soy dueño de dos procesos, yo tengo que desdoblarme, sacarme un sombrero y ponerme el otro, para cuando estoy en el proceso A, hablarme a mí mismo, fijar, eso significa fijar, los críticos de satisfacción que a mí como dueño de proceso me importan en el proceso 2. Y yo como dueño de proceso 1, no tengo que ajustar los resultados a mi conveniencia, sino que los tengo que a la conveniencia del proceso siguiente. Por eso que, si depende de la posición jerárquica que yo tenga, yo podría ser cliente y dueño de proceso simultáneamente. Entonces yo tengo que jugar los dos roles en la conversación para que surja la información necesaria. Y entonces es una cosa bastante personal. Cuando cambian las personas, cambian las preferencias y eso ocurre muy frecuentemente. Entonces, aquí empieza a aparecer una cuestión muy crítica en Six Sigma, que es los críticos de satisfacción, o lo que llamamos la I mayúscula. Y es cualquier característica de un producto o servicio que satisface un requisito clave para un cliente o un proceso. Y después tenemos los críticos para calidad, o la I minúscula. Entonces tenemos dos niveles, los críticos de satisfacción. Por ejemplo, si estamos hablando de un vehículo, yo digo, yo soy cliente, yo digo quiero un auto rápido, rápido. Eso todo el mundo lo entiende.
Pero, ¿cómo se materializa eso? Hay que ir a una conversación más específica. 100 kilómetros a 8 segundos. Ese auto, 100 kilómetros, 8 segundos, es mucho más rápido que uno que se demora 20 segundos. Entonces ahí hay un elemento objetivo que me va a permitir, pero ya estoy en un lenguaje mucho más específico. Entonces cambio de una categoría de I mayúscula a I minúscula en la jerga. Y entonces lo que tengo que hacer es buscar los críticos de satisfacción y traducirlos a un lenguaje más específico. Porque ese lenguaje específico yo lo puedo asociar con mi proceso. Este lenguaje, 8 segundos, 100 kilómetros, es un lenguaje que maneja el cliente, pero a su vez yo lo puedo vincular al proceso. Yo tengo que hacer autos que cumplan con esa especificación. Pero si yo digo, yo tengo que hacer autos rápidos y me quedo en eso, cualquier cosa puede ser rápida. ¿Se fijan? Bien. Entonces, yo tengo 3 aspectos. Tengo el crítico de satisfacción, el crítico para la calidad y las variables de proceso, los críticos para el proceso. Entonces, yo tengo que conceptualmente entender muy bien cuando estoy en un lenguaje conceptual de alto nivel, cuando estoy en un lenguaje de preciso y medible, que lo puedo vincular con el proceso, y después cuando estoy hablando de los elementos que yo tengo que articular para que se produzcan los críticos para la calidad, que pueden ser calidad propiamente tal, oportunidad y precio. ¿Ok? Este es un lenguaje medible. Entonces yo ya estoy vinculando la voz del cliente con la voz del proceso, porque yo puedo encontrar un punto común ahí. Entonces, bajemos esto a un ejemplo específico. Todos tenemos experiencia en una cafetería. Hablemos de un café. Entonces, el lenguaje de alto nivel, oye, esta cafetería es súper buena. Súper buena. Todos entienden qué es lo que es súper buena. Pero cuando tenemos la experiencia, ya no es tan súper buena. Empiezan las discrepancias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo que ir, para efectos de mi gestión, yo tengo que ir a explorar qué significa súper buena. Y ahí encuentro estos 3 aspectos: calidad, oportunidad y precio. Entonces, en la calidad hay 2 aspectos. Uno es la temperatura del café que yo voy a servir, y otro es la relación porcentaje café-agua. Ahí tengo 2 criterios de calidad que le importan al cliente, y el cliente los va a calificar. Entonces, si el café viene en la temperatura correcta, y si el café va en la proporción correcta de agua y café, yo voy a decir, oye, es un buen café, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque puede ser muy buen café, pero se demoró mucho más de lo que yo estaba dispuesto a esperar. Entonces ya mi ánimo cambió. Entonces la oportunidad pasa a ser parte de la calidad. Y el precio, mira, llegó tarde, fue bueno el café, llegó tarde y además caro, porque excede el valor que yo estoy dispuesto. Entonces, ¿cómo gestionar todo esto para que el café llegue desde el punto de vista de la calidad oportuna, y la oportunidad y el precio llegue correcto, y que haya una ratificación del lenguaje de alto nivel, que es cafetería súper buena? Ese es el desafío, entender eso. Y para eso yo tengo que vincularlo con la temperatura del agua, porque la temperatura del café lo da la temperatura del agua, porque al echar el café yo le voy a bajar la temperatura al agua, y es agua con café lo que yo le voy a entregar al cliente. En consecuencia, yo tengo que entender cuál es la temperatura del agua. ¿Para qué? Para que la temperatura del café sea la apropiada, para que él lo califique como súper bueno.
Y la cantidad de agua, precisión café, granulometría. Esa relación yo tengo que tenerla clara también para que no llegue diluido. Y la oportunidad, número de garzones, horas del día y número de baristas. Esas son variables operacionales que me van a permitir cumplir con demorarme menos de 3,5 minutos. Porque si yo tengo un barista en la peor hora del día y tengo un garzón, aunque yo haga el café perfecto, no va a llegar a los 3,5 minutos. Y después, el precio tiene que ver con la materia prima, los insumos y la eficiencia. Entonces aquí estamos hablando de un lenguaje operacional. Esto ya no tiene que ver con el cliente. Esto está en el ámbito del dueño de proceso. Pero esto está en el ámbito del cliente, pero se juntan. ¿Ok? Entonces, lo que le interesa al cliente son tres cosas: calidad, precio y entrega. Eso conforma su necesidad. Y desde el punto de vista del proveedor, del dueño de proceso, yo tengo que preocuparme de que los defectos sean mínimos. ¿Por qué? Porque si yo tengo defectos mínimos, la calidad es máxima. Tengo costos bajos, el precio es el apropiado. Y tengo los ciclos de proceso corto, la entrega es apropiada. Ahí es donde se maximiza la interacción proveedor-cliente. Sobre estas tres cosas es que yo tengo que trabajar. Si es que estoy orientado al cliente. El cliente orienta la gestión del proceso en todos sus niveles. Eso es lo que yo busco. ¿Ok? Bien. Entonces, tengo por un lado el cliente con sus requerimientos, que yo los tengo que traducir en ciertos lenguajes accionables y que están en el ámbito del dueño proceso. Y por otro lado, tengo la organización basada en procesos y entonces yo sé dónde ir a apretar las clavijas para que estos resultados se den como quiero. Entonces, teniendo eso, yo ya puedo entrar a medir el rendimiento. Y eso es una cosa que nos va a dar la oportunidad de hacer mejoras significativas. Y entonces aquí tenemos los críticos de satisfacción del cliente y aquí tenemos los resultados del proceso medidos en términos de capacidad. Y aquí, ¿qué me dice aquí? Que yo tengo una curva, la inicial, tengo una curva con un leve sesgo. En algún aspecto yo excedí el valor y en algunos quedé corto. Y eso tiene que ver con la tecnología subyacente, porque por mucha magia que yo haga en la gestión de procesos, en la mejora de los procesos, yo no puedo superar la tecnología. Y entonces, por ejemplo, si esto es del ciclo y yo tengo una máquina que no es lo suficientemente rápida o tengo solo una máquina, entonces yo siempre voy a tener clientes insatisfechos por el aspecto del ciclo. Y eso me lo está reflejando. Pero tengo una mejora significativa respecto de antes de que hice este proceso acá. Entonces, el cliente me va a dar los críticos de satisfacción, en los críticos de calidad, de entrega y de costo. El dueño de proceso va a entender esas especificaciones y hace la configuración operacional. Es decir, yo voy a empezar a manipular, a gestionar, a operar mi proceso, fijando las variables de manera tal que los resultados sean los esperados. Y con eso yo puedo empezar a pensar en mejoras significativas. Y entonces Disculpe, aquí, estimado ¿sí? Francisco, sí, ya ¿Mm? nos hemos pasado el tiempo establecido, ya nos está esperando nuestra siguiente ponente. Si es que podríamos acelerar, por favor, su... Ok, ok. Sí, por favor. Ya, esto que viene lo voy a pasar más rápido porque de alguna manera ya lo planteé. Eh, no hay problema, dame 7 minutos más. ¿Está bien? Si puede ser mucho menor, estaríamos muy agradecidos, pero está Ya, bien. ok.
Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es conocer las características que permiten que los que trabajan en el proceso dedíquense a las cosas importantes. Y para eso necesitamos las normas de rendimiento. Las normas de rendimiento son el límite inferior y el límite superior. O sea, lo que yo quiero es que esté entre estas dos, entre estos dos valores los resultados y voy a tener mi objetivo de trabajo. Y en consecuencia, aquí van a aparecer las muchas formas que se materializan las especificaciones. Y tenemos una zona que está mala, esta es una bidireccional, tengo una zona buena y el objetivo está en el medio, y tengo una zona que está mala, y esto es muy común, esta forma de presentación. Lo otro es que yo tengo igual una zona mala a la izquierda, una zona mala a la derecha, pero tengo un objetivo por alguna razón que está más centrado al límite inferior que al límite superior. Y todo esto cuenta como bueno, se clasifica como bueno. Después, acá tengo solamente un límite de especificación inferior. O sea, esto no puede ser menos que, y todo el resto está bueno. Y finalmente, no puede ser más que esto. O sea, por ejemplo, en lo que es típico, la orden de compra 48 horas. Este es un límite superior. Cualquier cosa superior a 48 horas es clasificado como inapropiado. Entonces, por un lado, tengo la voz del cliente con las especificaciones 4 y 16. Eso es lo que me pide el cliente, que esté entre 4 y 16. Y aquí está la voz del proceso, que es un histograma que refleja la frecuencia de los resultados. Y aquí yo tengo que los resultados van entre 6 y 14. Pero mis límites son 4 y 16. Entonces yo tengo una situación muy ventajosa. ¿Por qué? Porque no me importa lo que pase en el proceso, yo siempre caigo dentro. Y eso es una cosa que da mucha seguridad, mucha confianza al cliente, y en consecuencia tengo una fidelización muy alta. Y entonces hay que entender que el diseño del proceso tiene que ver con que el resultado, que es la variabilidad del rendimiento que surge de cada una de las partes inferiores, se materializa en el nivel que afecta al cliente, y entonces el diseño del proceso tiene que estar alineado con el requerimiento del cliente. Y esto exige una coherencia total. No puedo ofrecerle al cliente algo que no soy capaz. Esto parece bastante simple, pero muy común. Y entonces, el nivel sigma que hablamos al principio, en la primera lámina, no es otra cosa más que decir cuál es de mis resultados, cuál es la media y cuál es la desviación estándar. Y entonces yo mido cuántas desviaciones estándar de mis resultados hay hasta la especificación. Y en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso significa que yo tengo un nivel sigma de 6. Es intuitivo que mientras más sigmas tenga, más angosta es mi franja de resultados, más probable estoy de satisfacer al cliente, y en consecuencia tengo un cliente satisfecho. Eso es, básicamente eso es. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Sé que queda poco tiempo, pero si alguien necesita. Creo que todavía no hay consultas, Francisco, por el momento. Más bien, muchas gracias por su ponencia. Ok. Eh, ujú. Muchas gracias a ustedes por la invitación de nuevo, lo reitero. Y bueno, ustedes tienen mi correo si necesitan algo, alguien eh, le parece apropiado hacer una consulta más adelante, no hay problema en contestarla. ¿Ok? Bien, eso sería todo. Gracias.
Sí, justo antes de que se pueda retirar, estimado Francisco, le queremos otorgar un certificado de participación por calidad de expositor a este congreso del CDI, que se está realizando durante el transcurso de la semana. Más bien, muchas gracias por su participación y muy, una gran ponencia, ¿no? De las que usted nos ha brindado, más bien. Muchas gracias por todo. Estamos muy agradecidos por su presencia. Gracias a ustedes y gracias por el certificado. Sí. Ok, Seguimos, Alexis, por favor, con la siguiente. Ujú. Sí, bueno, el sorteo, chicos, se va a dar al final. Podemos proseguir con el siguiente, Alexis. Ujú.